Son las 19 horas con 17 minutos y vamos a establecer contacto. Tenemos contacto con Pepe Out, analista electoral. Pepe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Pepe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están ustedes? Exparlamentario también hay que decirlo. Pepe, lo que nos convoca es lo que ha pasado en los últimos días, que ha sido casi como... Nosotros ayer hablábamos con la ministra secretaria general de la Presidencia y le preguntábamos por las candidaturas independientes o por estas personas que se han inscrito en el CERVEL para intentar emprender una carrera a la moneda para tener los patrocinios. Y le decíamos nosotros ayer 100 y algo. Y ella decía, pero si ayer eran 91 y hablaba de una inflación de... No son candidatos ni precandidatos, pero de personas que quieren conseguir auspicio o que se inscribieron para intentar ser candidatos a la presidencia. ¿Es inédito el número? Eso es lo primero. ¿O había pasado antes que llegáramos a un número tan abultado en esta plataforma del servicio electoral? No, bueno, la plataforma existe desde hace poco, solo desde la elección pasada. Antes los candidatos tenían que ir al notario a buscar sus firmas. Y por lo tanto no sabemos cuántos había, eran mucho menos porque era mucho más engorroso y mucho más caro. La vuelta pasada, en 2021, hubo poco más de una treintena, solo 2 llegaron, y en verdad los 2 que llegaron tenían respaldo de partidos incompletos, porque tú sabes que para que un partido inscriba a un candidato presidencial, tiene que estar inscrito en las 16 regiones, o en las regiones donde está inscrito, completar el número de adherentes como si estuviera inscrito en las 16 regiones. Entonces hay partidos que no tienen eso y entonces tienen que ir al CERVEL a buscar adherentes para sus candidaturas. El caso de Artés, por ejemplo, que de nuevo lo está intentando. Ahora, nadie ha llamado la atención en el hecho de que mientras más personas busquen, más difícil va a ser llegar al número cercano a 36.000 firmas que se requieren para ser candidato presidencial. Por lo tanto, no hay que hacer un sobrediagnóstico de este número no en hay términos que hacer, como de dramatizarlo, incluso como la fragmentación y la cantidad de personas, etcétera. Hay que poner el ojo en cuántos llegan y cuántos consiguen las 35.000. Efectivamente, porque de los 30 y tantos que hubo la vez pasada, solo llegaron 2 y eran los 2 que tenían algún soporte partidario. Y por lo tanto es muy posible que no llegue ninguno ahora. Lo que pasa es que, claro, es el sueño del pibe y que parece accesible porque por el imperio de las redes sociales. La gente cree que todo lo puede hacer a través de las redes sociales, entonces con campaña sin estructura, sin soportes territoriales, sin comandos, en fin, piensan que a través de las redes sociales puede incentivarse que 36.000 personas lo apoyen, pero la verdad es que no los hubo la vez anterior y yo creo que si llega 1 o 2 va a ser muy excepcional. Ahora, una vez que se obtienen las 36.000 firmas, ¿qué viene después para que esto se convierta en una candidatura a firme, digámoslo así? Nada más que eso. Para que un candidato independiente sea candidato a la presidencia de la República y esté en la papeleta de primera vuelta, solo necesita cumplir ese requisito. Por supuesto, no tener las inhabilidades que contempla la ley, pero yo imagino que el CERVEL aplica ese filtro antes de buscar la firma, para que la gente no firme por alguien que no tiene habilidad. Las habilidades además son bien simples: no haber estado condenado por pena aflictiva y haber nacido en Chile y ser ciudadano, por supuesto. Ya, y una vez hecho eso, se alcanza el umbral que tanta gente ve como el objetivo, digamos, que es recibir un retorno económico a cambio de votos. Mira, yo no creo que esa sea la motivación, porque primero porque es muy difícil conseguir votos, es caro, además necesitas hacer campaña. Piensa tú que Jocelyn Holt, no sé si recuerdas, que consiguió ser candidato. De hecho, yo presidí una comisión investigadora porque hubo fraude en el proceso de
conseguir las firmas ante notario. De hecho, un notario perdió su cargo por eso. Fue candidato independiente y obtuvo menos votos que adherentes. ¿Ah? Y por supuesto invirtió más dinero de lo que recibió. No recuerdo si en ese entonces se recibía, pero para recibir los recursos, primero hay algo que no se sabe mucho, pero que no está de más insistir. Fíjate que no son los candidatos los que reciben los recursos. A ti el CERVEL te devuelve hasta la cantidad equivalente a tu número de votos. Y digo bien hasta. Porque si tú no presentas boletas impagas por actividades de campaña, no te devuelven nada. Y por lo tanto te devuelve, pero le devuelve a la imprenta que hizo los folletos, le devuelve, bueno, y algunos han hecho trampa. Y por eso ha habido procesos. Exactamente, y por eso hubo procesos. Está el avión famoso de Marco Enrique, en fin, está lo de la candidata a gobernadora, ¿te acuerdas tú? Que abultó los gastos para tratar de recibir más plata, pero creo que las sanciones han sido ejemplares, entonces, y se han ido al fondo de la tabla aquellos que han cometido esos fraudes, entonces no creo que no haya nadie pensando en que voy a ganar plata con esto. Yo creo que tiene que ver con que si tú eres candidato tienes acceso a los debates, porque al revés de lo que hacen en Estados Unidos, por ejemplo, donde distinguen los candidatos que están en la pelea de los testimoniales, y hay debates entre testimoniales y debate entre, aquí en Chile hasta ahora, los debates son entre todos. Y puede ser alguien que marque 1% y alguien que marque 40%, tiene el mismo espacio de tiempo, y tiene el mismo espacio de tiempo también en la franja. Y por lo tanto, alguien que quiera abrirse paso, bueno, Marco Enrique lleva 3 candidaturas y probablemente vaya a una cuarta, no porque le dé réditos financieros, sino porque le da réditos de posicionamiento seguramente para su actividad. Y Artés va a ser de nuevo candidato, no creo que si que lo logra, no creo que sea por plata, sino porque quiere que su discurso esté en la campaña, aunque sea, sacó 1,4% en la segunda, sacó 0,5% en la primera, bueno, puede sentir que está en una tendencia ascendente. ¿A ti te parece correcto el requisito de las 35.000 firmas? ¿Es harto? ¿Es un requisito difícil de cumplir? Mira, creo que es poco. ¿Ya? Pero es provisorio que sea poco, porque resulta que está en referencia a la elección anterior. Y la elección anterior era con voto voluntario. Exacto. Pero los siguientes, en la siguiente, van a votar en la próxima presidencial 12 millones, un poco más. Y por lo tanto, va a ser el doble. Y por lo tanto no hay que legislar al respecto, porque ya está en el fondo resuelto el problema. La última vez que tenemos este problema de que es tan accesible. Además se hizo más accesible cuando habilitó el CERVEL su plataforma, porque cuando tenías que juntar 36.000 firmas ante notario y presencial, es decir, 36.000 personas tenían que desplazarse a un notario para firmar por alguien, era casi imposible, o sea, la mayoría murió en el intento. Y ahora es más fácil. Pepe, bueno, eso corre por un carril. Lo que entiendo es que hay que esperar el final de esa carrera y quienes logran conseguir ese objetivo y no sobrediagnosticar este festival de personas que se están inscribiendo, que para algunos da cuenta como de un sistema bien chacrado, porque hay varias personas, incluso el Mercurio lo recogía el fin de semana, que se han inscrito como para una morada, y hay otros que se han inscrito porque se equivocaron y en vez de patrocinar a alguien terminaron siendo inscritos para tener la posibilidad de ser candidatos presidenciales. Pero en paralelo a eso, se está llevando adelante en el Congreso el debate sobre la reforma al sistema político, sobre la base fundamental de un proyecto que presenta un grupo transversal de senadores que tenía como corazón de esa iniciativa el requisito del umbral del 5% válidamente emitidos a nivel nacional en las elecciones de diputados, o tener al menos 8 legisladores para acceder a escaños en la Cámara. Eso el gobierno dijo no va a avanzar,
no flota, no tiene consenso y tampoco va a solucionar el problema y lo saca. Los senadores insisten en poner eso en la comisión y lo aprueban y muy probablemente van a llegar con eso a la sala del Senado. A ti lo del umbral del 5%, ¿qué nivel de solución en la discusión sobre la fragmentación entrega? Mira, yo creo que es una mala solución para un problema real. O sea, ¿coincides con el gobierno? Coincido parcialmente con el Ya. gobierno porque yo habría propuesto otra medida. El gobierno no propuso ninguna para reemplazar esta del 5%, porque el 5% existe hoy día como umbral de existencia legal de los partidos. Es decir, aquel partido que no logra en la elección de diputados elegir un número determinado de diputados o el 5% a lo menos en 8 regiones, queda ilegal, es decir, se disuelve. ¿Ah? Eso existe hoy día. Lo que están proponiendo los senadores es una cosa más brutal. Lo que están proponiendo es que si alguien es elegido por la gente en Magallanes, no importa con qué votación, puede ser primera mayoría, puede sacar 40% de los votos, pero pertenece a un partido que no consiguió el 5% nacional, y ese candidato elegido por el pueblo le deja su lugar a un perdedor. Ese ganador le deja su lugar a un perdedor que tiene el privilegio de ser parte de un partido que sí superó el 5%. A mí me parece que cuando la gente vota por personas, porque esto aplica en otros países, pero cuando votan por lista, y si tú votas por partido, bueno, si el partido no consigue el 5% nacional, el partido no elige a nadie. Pero aquí tú votas por personas, y es muy violento que habiendo sido elegido, no importa con qué votación, tú tengas que dejar tu espacio a otro que sacó muchos menos votos porque tu partido no llegó al 5%. Yo propongo una solución más simple, ¿ah? Que por lo demás existió en Chile, que es la ¿Qué es? prohibición de los pactos electorales en las elecciones parlamentarias. Ya. Si tú, mira, en Chile, en los 50, 60, 70, el principio de los 70, porque tú sabes, el 73 se interrumpió todo, no podías tú pactar con otro partido, tenías tú Partido Socialista, Demócrata Cristiano, cada nacional, en fin, cada partido tenía que competir por sus propias pistolas, con sus candidatos y con su programa frente al electorado. ¿Y cuál era el efecto de eso? Que primero no había partidos chicos. ¿Sabes cuántos partidos había en el Congreso Nacional en la elección del 70, del 69? 5 partidos. A pesar de que el sistema proporcional era todavía más proporcional, porque había un distrito que elegía 18 ¿Y diputados. eso lo hacía más representativo, la mayor proporcionalidad? Porque hoy día eso es parte de lo que se reclama, cuando Chile hoy día tiene 22 partidos constituidos y 2 en formación, digamos. Claro, bueno, siempre los sistemas electorales tienen que articular dos cosas que son contradictorias. Uno, la representatividad versus la gobernabilidad. Y nosotros estamos en un esquema de máxima representatividad, pero de mínima gobernabilidad. Y además los partidos, convendrás conmigo, no representan corrientes de opinión, representan muchos de ellos intereses de caudillos, intereses de pequeños grupos. Si tú establecieras la prohibición de pactos electorales, los partidos que conviven en el mismo espacio político electoral tendrían que convergerían en grandes partidos. No tiene lógica que la centro derecha esté dividida en 3 partidos, sobre todo ahora que le apareció un partido, 2 partidos de derecha. No tiene sentido que los partidos del espacio socialista democrático no sean un gran partido al estilo socialista español, la derecha al estilo Partido Popular. Mira, el Frente Amplio es el único que ha hecho algo contra la fragmentación, que es converger todas sus pequeñas formaciones en un solo partido. Y adicionalmente, por supuesto, eso tú no lo puedes imponer para esta elección, pero podrías aprobarlo ahora para que rigieran la elección siguiente. Y en esta elección, resolver el problema del siguiente modo. Todo aquel, en vez de decir, como dicen los senadores, el gallo que ganó, o la persona que ganó, que es de partido chico, no entra al Congreso, y entran los perdedores. En vez de decir eso, digamos, el que ganó, pero su partido no alcanzó el 5%, bueno, que esté obligado a elegir bancada
en la cual se ha de sentar y participar durante los 4 años que le toca como parlamentario. Y por supuesto tienes que, como lo propone el gobierno, imponer alguna disciplina parlamentaria, una ley de bancadas que diga que yo no soy partidario de la orden de partido, yo soy partidario de la resolución democrática de bancada. Si una bancada resuelve democráticamente en temas fundamentales votar de determinada manera, debiera poder obligar a sus integrantes. Bueno, si tú haces eso, tendrías 5, 6, 7 bancadas, porque el problema que tiene hoy día la gobernabilidad es que cuesta muchísimo concordar, porque al final de cuentas, los gobiernos tienen que negociar uno por cada diputado o por cada senador. Porque el presidente le dice al ministro Sexpré, en este caso la ministra, anda a conseguirme los votos, la ministra va, habla con los jefes de bancada, vuelve donde el presidente y le dice, presidente, estamos listos, tengo los votos mayoritarios de tales y cuales bancadas. Al rato se da cuenta en los diarios que hay una fracción de la bancada X que está en contra, la otra en la Y, la otra en la Z, tiene que ir a hablar con los subjefes de bancada y al final termina hablando con cada uno de los senadores en particular, porque cada uno se siente una república independiente, porque no existe ninguna disciplina de bancada, Mira, el problema es que todo está puesto para incentivar el comportamiento individual, y yo diría más bien individualista, y nada está ordenado para incentivar el comportamiento colectivo. Si hasta el dinero para las asesorías, yo peleaba siempre esto en la Cámara. Fíjate que más del 90% de los recursos para asesoría van a cada diputado en particular, en vez de ir a las bancadas. Si fueran a las bancadas, obviamente habría más incentivos para participar en las decisiones de las bancadas. Hay que darle fuerza a las instituciones y menos fuerza a los individuos, porque la democracia o es institucional o es un desorden absoluto. Es imposible gobernar si cada uno de los 155 diputados es una república independiente. El problema es que hoy día, tú sabes, tienen más de 40 independientes en la Cámara de Diputados. Pero además, buena parte de los militantes se comporta como si fuera independiente. Ahora, y no tiene ninguna sanción. ¿Qué posibilidad hay de cambiar algo de esto en un año electoral? Y con los incumbentes discutiendo... Exacto. Bueno, sí. Oye, lo mismo que la misma posibilidad que hubo para hacer una reforma de pensión. ¿Te fijas? Si al final es una cuestión de voluntad política. Sí, no, pero sobre todo si tú aplicas esto... Aquí se están poniendo, Pepe, sus propias reglas. Por supuesto, pero si tú aplicas el fin de los pactos electorales para la subsiguiente y ahora apruebas que todos los que queden sin partido tienen que tomar partido o tomar bancada, yo creo que puedes perfectamente construir mayoría para eso, porque todo el que quiera gobernar ahora o en la siguiente, obviamente estará de acuerdo en que es mejor relacionarse con grandes colectivos que con 20 pequeñas instituciones y con 155 individualidades y 50 senadores igualmente individualistas. Pero Robert Mitchell decía que llega un momento, cientista político por lo demás, decía que llega un momento en que los políticos tienden a confundir sus intereses personales con los intereses del país, digamos. Por supuesto. Y hoy que a alguien le den el dinero directamente para sus asesores, que puede administrarlo casi sin control o con poco control, es un incentivo perverso para dejar de confundir esas dos cosas. Absolutamente, sí. Tiene razón, no es una tarea fácil. Ya. No fue tarea fácil terminar con el binominal. No hubo ningún cartel en el estallido social que dijera no más independientes en el Congreso, pero sí hubo muchos que decían reforma a la AFP. Por supuesto, es cierto. Pero todos quienes están en la política saben que a la larga les terminará perjudicando la fragmentación excesiva, porque la política empieza a perder credibilidad, la democracia empieza a perder adhesión en la medida que no entrega su delivery, es decir, no entrega soluciones. Por eso fue tan importante la reforma de pensiones, más allá de su contenido, la capacidad de ponerse de acuerdo para
resolver de una manera u otra un problema que se venía arrastrando ya. Este era el tercer gobierno que emprendía la tarea. ¿Ah? Y la paradoja, entre paréntesis, la paradoja visto desde la izquierda es que la solución a la que se llegó hoy día está a la derecha de la solución que la propia izquierda rechazó y que aprobamos en la Cámara. Digo aprobamos porque yo era uno de los que impulsó ese acuerdo. Ya, exdiputado, analista electoral hoy, Pepe Out, muchísimas gracias por esta conversación con La Prueba de ADN. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes, chao.